En el estudio de hoy hablaremos acerca de un tema de vital importancia, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo y en el cual hoy por hoy millones no le prestan importancia, y es que el juicio de Dios está muy cerca. Si vemos con atención, la palabra de Dios nos advierte en repetidas ocasiones acerca de la realidad del juicio divino y de la urgencia de estar preparados. Entonces, para dar inicio a nuestro estudio, les invito a que leamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tal como podemos observar, aquí nuestro Señor Jesucristo nos deja bien en claro que su venida está cerca y que traerá consigo la retribución para cada uno de los seres humanos, recompensando así a los justos con una unión más íntima y personal con Él, y apartando a los impíos eternamente y para siempre, lo cual es considerado como la paga del pecado. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como podemos ver, no existe disculpa alguna para el creyente que no viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano tiene que vivir en santidad, en servicio y dedicación a Dios que lo rescató de la muerte eterna. En otras palabras, esto quiere decir que como verdaderos cristianos debemos tener una entrega total de nuestra vida a Dios. Entonces, a continuación veamos, primero, la realidad del juicio de Dios. En definición, el juicio de Dios es un principio fundamental del cristianismo. Según las Sagradas Escrituras, cada persona deberá rendir cuentas a Dios por sus acciones. La palabra de Dios es muy clara al decirlo en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nos dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por tanto, podemos ver que este juicio de Dios no es injusto, sino que está basado en la justicia y la santidad de Dios. Dios juzgará a todos de acuerdo a sus obras y decisiones. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es una opción para el creyente, sino una obligación, ya que Dios nos ha llamado a ser santos como Él es santo. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 1 versículos del 15 al 16, nos dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad implica apartarnos completamente del mal, viviendo acorde a la voluntad de Dios y conforme a sus enseñanzas. Es por ello que quien practica el pecado evidencia o muestra abiertamente no haber conocido a Dios. Por tanto, vivir en santidad demuestra la condición de ser un verdadero cristiano. Segundo, las señales del fin de los tiempos. Las Sagradas Escrituras describe varias señales las cuales nos indican la proximidad del juicio de Dios. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 6 al 7, nos dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como podemos notar, todas estas señales incluyen guerras, conflictos internacionales, desastres naturales y enfermedades. Por consiguiente, podemos ver que cada una de estas señales nos da una alerta en cuanto a la cercanía del juicio de Dios. Asimismo, nos insta a estar preparados y permanecer como verdaderos cristianos siempre vigilantes. Ahora, en cuanto a la trascendencia en el mundo actual, si notamos con mucha atención, podemos ver que es más que evidente
que muchas de estas señales ya se encuentran presentes entre nosotros. Las guerras y los conflictos son frecuentes. Los desastres de la naturaleza parecen aumentar en frecuencia e intensidad, y es aquí donde muchos dirán, pero siempre han existido huracanes, tsunamis, terremotos, entre otros. Y sí es verdad, ya que siempre han existido este tipo de desastres de la naturaleza, pero no en la magnitud de lo que hay en la actualidad a nivel mundial. La palabra de Dios es muy clara al decirnos en el libro de Isaías capítulo 24, versículos del 18 al 20, nos dice la palabra del Señor: porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra, serán quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Tal como podemos observar, el castigo final de la tierra causará una gran alteración en los patrones normales de la naturaleza. Habrá enormes inundaciones cuando se abra la ventana de los cielos, tal como sucedió en los tiempos de Noé. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Del mismo modo, veremos que terremotos extremadamente fuertes sacudirán las placas tectónicas de sus anclajes. Parecerá que la tierra se desmorona y se parte en dos. Por ende, no habrá lugar estable y seguro donde esconderse, ya que la tierra, tal como lo dice la palabra de Dios, se convulsionará como un borracho inestable que no puede caminar, o como una pequeña choza golpeada por una gran tormenta. Es por ello que la rebelión pecaminosa de los pueblos de la tierra será tan grande que nada podrá protegerlos. Todo este planeta se derrumbará, este viejo mundo no volverá a levantarse. El profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de Cristo, declara que el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad llegará a su fin definitivo. Por tanto, podemos ver que la palabra de Dios nos muestra que la tierra temblará como borracho en el día de la ira de Dios, cuando Él personalmente juzgue a todas las naciones, siendo entonces donde los impíos tendrán su castigo. Asimismo, hoy por hoy podemos ver que las pandemias han afectado la vida de miles de millones de personas alrededor de todo el mundo. Sin ir muy lejos, ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya se encuentra hablando sobre el resurgimiento del COVID-19, así como nuevas pandemias que vienen en camino, como la gripe aviar en humanos y la viruela del mono Mpox, el cual ya se encuentra causando grandes estragos a nivel mundial. Esta es la razón por la cual nosotros, como verdaderos cristianos, debemos estar atentos a las señales de los tiempos que nos menciona la Biblia, ya que todas estas señales marcadas en las Escrituras Sagradas se incrementarán e irán en aumento cada día más a medida que nos acerquemos al día de la ira de Dios. Y es por esta razón la importancia de buscar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el único que nos puede librar de la condenación eterna. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, nos dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por consiguiente, todos estos eventos, sin lugar a dudas, nos llaman a reflexionar sobre cómo está nuestra vida espiritual, así como nuestra relación para con Dios. Asimismo, nos recuerda que el tiempo es corto y que debemos estar preparados para la antesala del juicio que ha de venir sobre el mundo entero. Tercero, la necesidad de estar preparado, dado a que el mundo se encuentra en lo que la palabra de Dios denomina como principio de dolores. Las Escrituras Sagradas también nos exhorta diciendo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11, nos dice la palabra del Señor:
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como mencionamos anteriormente, la santidad no es una opción para los cristianos, sino una obligación, ya que la santidad implica el apartarnos completamente del pecado y consagrarnos a Dios, viviendo siempre acorde con su santa y poderosa palabra. Es por ello que la palabra de Dios es muy clara y directa al decirlo en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no vivimos en santidad, no podemos esperar tener una relación verdadera con Dios, como tampoco anhelar su bendición para nuestra vida. Por tanto, como verdaderos cristianos, es nuestro deber esforzarnos por vivir vidas santas y piadosas, reflejando siempre el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados? Primeramente, todo comienza con el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, podemos ver que nos asegura en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice el versículo antes mencionado, Dios promete perdonar todos nuestros pecados si primeramente nos arrepentimos de corazón y a su vez depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, debemos mantener una vida de oración y comunión constante con Dios. La oración nos fortalece y nos ayuda a mantener una relación personal con Dios. Debemos buscar su dirección y su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Cuarto, la esperanza del creyente, la promesa de salvación. Para todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, el juicio de Dios no es motivo de temor, sino de esperanza. Las Escrituras Sagradas lo declara en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como podemos notar, esta es la promesa de salvación para todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, como verdaderos cristianos, se nos llama a permanecer siempre alerta y vigilantes, puesto que nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 4, nos dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tal como podemos observar, aquí se nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. De igual manera, vemos que hace referencia al día del Señor, el cual se refiere al tiempo en que Dios intervendrá de manera definitiva, desatando así su ira sobre todas aquellas personas que decidieron darle la espalda a Dios. Es por ello la necesidad de permanecer siempre preparados, alerta y vigilantes, ya que el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, más conocido como el arrebatamiento o rapto de la iglesia, el harpazo en griego, será de una manera repentina e inesperada para todas aquellas personas que no están en sintonía con el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Las Escrituras Sagradas nos dicen claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17, nos dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Es por ello que la palabra de Dios nos llama a permanecer siempre vigilantes y a velar en todo momento con nuestras lámparas siempre llenas de aceite, así como en la parábola de las 10 vírgenes, la cual hace mención en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo es bien claro al finalizar esta parábola en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No obstante, podemos ver claramente que la ira de Dios no debe ser motivo de miedo para nosotros como verdaderos cristianos, ya que como creyentes e hijos de Dios que somos, no estamos en tinieblas. Asimismo, la palabra de Dios es muy clara y directa al declararlo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tal como podemos observar por medio de estos versículos, aquí se nos confirma que el propósito de Dios para el creyente es salvarlo de la ira venidera, es decir, del terrible juicio que caerá sobre el mundo entero durante la gran tribulación. Asimismo, cabe resaltar que los creyentes no están destinados a sufrir esa ira, sino a ser librados de ella por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran esperanza que nos anima y nos consuela a nosotros como cristianos, especialmente cuando se enfrenta a aflicciones o persecuciones. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No obstante, esto implica que, aunque el mundo puede estar desprevenido y en una aparente paz, nosotros como verdaderos cristianos estamos llamados a permanecer en vigilancia y en santidad, conscientes de que nuestra esperanza y seguridad están en la persona de Jesucristo. Del mismo modo, el apóstol Pablo hace mención en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los sufrimientos y desafíos de esta vida no se comparan con la gloria y la recompensa que nos esperan en la eternidad. En síntesis general, hemos hablado acerca de la realidad del juicio de Dios y la importancia de estar siempre preparados. Las señales de los tiempos nos indican que el juicio de Dios está cerca y que este maravilloso evento del arrebatamiento de la iglesia está muy pronto a suceder. Es por ello que debemos estar preparados, con nuestras lámparas siempre llenas. Amados hermanos, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de correr a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Él te está esperando. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Asimismo, también le pedimos, oh Señor, que nos ayude para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo, le pedimos que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo y que podamos predicar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.